So I want to share a few pictures with you. Okay, and these are real pictures. I'm going to share a series of pictures with you. This is from floods in Acapulco not too long ago. Okay, and you can see that it's a young girl, probably no more than 11 or 12 years old, whose life has been devastated, and she's carrying away all she can and all that she has in a bucket, and she's wading herself through the waters. So this is a real example of what has already happened here in 2013. Ok, este es un ejemplo de lo que sucedió en el 2013 en Acapulco, recuerden el huracán Manuel. En ese momento tuvimos dos huracanes, uno en el Golfo de México y otro en el Pacífico. ¿Qué pasó en esta región de Acapulco? Pues simplemente que nuestros regidores, cuando quieren cambiar el uso de suelo de todos los municipios, y donde antes era una zona de conservación, ahora hacen una zona de habitaciones. Y ustedes pueden ver que toda la gente de esa región que se asentó en las márgenes del río, pues terminó perdiendo sus casas, terminó, como ven esta jovencita de 11 años, es una realidad del país. Hoy por hoy tenemos problemas, acabamos de venir de Cancún, nos corrió un huracán, venimos para acá y nos tardamos 5 horas en el aeropuerto para poder salir porque México es un desastre. Entonces, realmente, jóvenes, sí estamos enfrentando graves problemas en todo el país. And there's going to be more and more migration on account of the fact that vegetation is being lost. And we're already seeing this happen in Mexico, throughout the country. And here's another example. There's research to indicate that this is already happening, and there's going to be more of it. So we're going to have people displaced, which is going to cause a whole range of new issues for us. Ok, este es un ejemplo de lo que llamamos hoy en día las migraciones ambientales. La gente está perdiendo a causa de toda la sequía que tenemos, la agricultura, están perdiendo sus casas y están teniendo que emigrar hacia otras regiones para tener una manera de vivir decorosamente y de volver a producir lo que el campo ya no les permite. Esa es causa de las sequías en el campo mexicano. Okay, I'm also going to give you a little bit of global context. Yeah? You see this? So these are the melting of the glaciers happening much faster than was ever projected to happen. And we've talked already about the loss of biodiversity, the loss of flora, fauna, the extinction of species. And here's an example of what's happening to the polar bears. So the polar bears we are losing the polar bears, but it's symptomatic of a much larger issue. They don't have anything to eat. They also don't have any ice to live on. So this is something that's happening, and there are people we know who've been out there and actually seen these die in front of their eyes. I'm talking about a month, I'm talking about 2 months ago. Ok, este es un ejemplo ya a nivel global. Ustedes saben de lo del derretimiento de los cascos polares. Este es un ejemplo muy severo, en el cual hemos visto muchas fotografías de esos polares que prácticamente ya no tienen hielo donde vivir, y andan brincando de un islotito de hielo a otro. Lo más grave es que la alimentación de estas especies también la hemos perdido. Muchas de las especies que en ese momento se encuentran reproduciéndose en estas regiones ya no lo hacen, de tal manera que escenas como esta de verdad son realmente dramáticas, parecieran no ser verdad, pero sí lo son. Entonces tendremos que tomar muchas acciones porque a nivel global el planeta también está teniendo resultados muy desastrosos. Also, the issue of rising sea levels. And I'm giving you one example of the Maldives. The Maldives are a whole series of islands. This one that I have a picture of here is the highest above sea level at 3 meters. Many of those islands, and the people obviously who live on those islands, have had to evacuate. The islands are no more. They've disappeared. So we're finding and this is true of the small island states that are particularly vulnerable, but with rising sea level, this is what we're vulnerable against. We're going to find that with rising sea level, we're going to lose land, we're going to lose homes, and we're going to lose lives. Ok, este es un ejemplo también de lo que está sucediendo con muchos países insulares.
insulares, particularmente en la región del Pacífico, en donde tenemos una gran cantidad de islas, que como es este ejemplo de las Maldivas, evidentemente están únicamente ellos sobre 3 metros sobre el nivel del mar y han desaparecido muchas de ellas, teniendo que movilizar y evacuar a la gente que vivía en las islas. Es muy dramático escuchar en las reuniones de cada año cambio climático en el mundo entero a los países insulares pedir que se detenga el calentamiento global porque ellos están perdiendo sus islas, de tal manera que no se sienten totalmente responsables y sí hacen responsables a los países desarrollados de todos estos cambios que están provocando el deshielo, obviamente, que es lo que provoca en buena parte la elevación del nivel medio del mar. Si nosotros vamos en este camino, el día de algunos años cercanos, Cancún va a desaparecer prácticamente en toda su costa. Eso es lo que pasaría en nuestro país, o sea, no es algo que esté soñando a las Maldivas por allá por el Pacífico, no es algo que sucederá. Okay, and we know about this, right? Deforestation, which is happening on a large scale. Apart from the fact that we are losing all our forests and all of the species that resided in those forests, we are harming ourselves. And how would you ask that happens? Well, trees are natural filters for carbon dioxide. And what we're doing by cutting all our trees and all the deforestation, we are losing the oxygen, our natural hearts and our natural lungs as a result. Ese es un tema que ustedes seguramente conocen perfectamente bien, la deforestación. México ha sufrido en los últimos 60 años más del 50% de la pérdida de sus bosques y selvas. Y eso es una cifra real y ustedes lo pueden ver. ¿Cuál es el problema de perder la vegetación? Primero, que perdemos esos filtradores naturales del CO2. Si no tenemos vegetación, el CO2 no es capturado por la vegetación y tampoco tendremos el oxígeno, que forma parte de lo que serían nuestros pulmones de nuestro corazón. Es muy importante. Deforestamos, como este es el ejemplo, y a la vuelta de 2-3 años, de 2-3 cosechas, ya no tenemos suelo fértil. De tal manera que estamos perdiendo lo más por lo menos. Hay que tener mucho cuidado con ese caso. Okay, and I cannot emphasize this issue enough. The fact that we are destroying our oceans. Okay, with the rising